Hay historias que comienzan con un sueño, otras que comienzan con un tropiezo. Hace apenas unas semanas, 48 selecciones llegaron a Norteamérica creyendo que podían cambiar la historia. Campeones continentales, generaciones doradas, jóvenes promesas, leyendas en su último baile. Todos compartían exactamente el mismo objetivo: levantar el trofeo más importante del deporte. Pero los mundiales son crueles. No recuerdan a quienes empezaron mejor, recuerdan únicamente a quienes sobreviven hasta el último día. Uno por uno, los favoritos fueron cayendo. Las ilusiones desaparecieron. Las ciudades dejaron de celebrar. Los estadios se quedaron en silencio. Y cuando el polvo terminó de caer, solamente quedaron dos banderas ondeando: España y Argentina. Dos selecciones, dos generaciones, dos formas completamente distintas de entender el fútbol, pero exactamente el mismo destino. Muchos dirán que esta final pertenece a Messi, otros dirán que llegó el momento de Lamine Yamal. Pero esa no es realmente la historia, porque este partido no enfrenta solamente a dos futbolistas, enfrenta dos ideas, dos filosofías, dos maneras completamente distintas de conquistar un mundial, porque controlar un partido es probablemente la tarea más complicada del fútbol. Pero el mundial comenzó recordándole a España que una idea, por sí sola, no gana partidos. El empate sin goles frente a Cabo Verde dejó más preguntas que respuestas. España monopolizó el balón, movió al rival de un lado a otro, encontró espacios, pero el gol nunca apareció. Muchos comenzaron a decir exactamente lo mismo que años atrás. Otra vez la misma España: mucho toque, poca profundidad, mucho control, poco daño. Pero dentro del vestuario nadie dudó, porque Luis de la Fuente llevaba casi 4 años construyendo una idea y no pensaba abandonarla por un solo resultado. Después de eliminar a Francia, el propio seleccionador resumió ese camino con una frase que define a esta selección: nos hemos mantenido fieles a una idea, y esa idea nos ha traído hasta aquí. Entonces, España cambió, no su identidad, su interpretación. Las siguientes jornadas mostraron una versión completamente distinta. Arabia Saudita cayó, Uruguay tampoco encontró respuestas, Austria fue superada con autoridad, Portugal obligó a España a tener paciencia durante 90 minutos, Bélgica exigió la mejor versión competitiva de la roja. Y entonces apareció Francia, probablemente el rival más intimidante del campeonato. Velocidad, transiciones, espacios, todo aquello que normalmente hace sufrir a los equipos que quieren tener el balón, pero ocurrió exactamente lo contrario. España no ganó solamente porque marcó 2 goles, ganó porque consiguió algo mucho más difícil. Hizo que Francia jugara el partido que España quería. Cada pérdida francesa era seguida inmediatamente por una presión feroz. Cada intento de contragolpe encontraba 3 camisetas rojas cerrando espacios. Cada pase interior era perseguido. Cada segundo balón tenía dueño. El grupo de estudios técnicos de FIFA destacó precisamente esa capacidad. Una selección que no solo domina con la pelota, sino que convierte la recuperación inmediata en una de sus principales armas. No era la España de 2010. Aquella que necesitaba largas posesiones para protegerse. Esta utiliza la posesión para atacar una y otra vez. Y entonces entendimos algo. España nunca quiso ser un equipo bonito, quiso ser un equipo imposible de desordenar. Existe una palabra que aparece constantemente cuando los analistas hablan de esta selección: triángulos. No porque sea una figura geométrica, sino porque cada jugador ofrece siempre 2 líneas de pase. Cuando Rodri recibe, Fabián ya se mueve. Cuando Lamine encara, Pedro Porro aparece por fuera. Cuando Dani Olmo abandona su posición, otro futbolista ocupa inmediatamente ese espacio. No parecen movimientos espectaculares, pero juntos construyen una máquina extraordinariamente difícil de romper. Los analistas de la semifinal incluso destacaron el trabajo casi obsesivo del cuerpo técnico, preparando detalles específicos para neutralizar las fortalezas francesas, una muestra del nivel de planificación con el que España llegó hasta la final. Pero quizá la mayor virtud de España no esté dentro del campo, sino fuera de él, porque detrás de cada movimiento hay una idea, y detrás de esa idea hay un entrenador: Luis de la Fuente, un hombre que nunca perdió una eliminatoria mundialista o europea con la selección absoluta en el tiempo reglamentario,
y que ha convertido los partidos de mata-mata en su territorio. No construyó un equipo alrededor de una estrella, construyó un equipo donde todos entendieran exactamente qué hacer. Y cuando eso ocurre, el talento deja de depender de un solo jugador, se convierte en una identidad. Existe una frase que suele repetirse en el fútbol: los campeones saben ganar, pero Argentina parece haber encontrado otra: los campeones también saben sufrir. Y quizá esa sea la mayor diferencia entre esta selección y todas las demás, porque Argentina no llegó a la final jugando siempre mejor que sus rivales, llegó negándose a perder. La fase de grupos fue casi perfecta: 3 victorias, 8 goles, un solo tanto recibido. Parecía el camino tranquilo de un campeón del mundo, pero el verdadero mundial comenzó cuando aparecieron las eliminatorias, y de repente cada partido se convirtió en una batalla. Cabo Verde, un rival que sobre el papel parecía inferior, pero llevó al campeón hasta el tiempo extra. Egipto, 2 goles argentinos no bastaron, la albiceleste tuvo que remontar y volver a exigirse al máximo. Después llegó Suiza, y quizá fue allí donde Argentina encontró definitivamente su identidad. Durante más de 90 minutos, el partido nunca perteneció realmente a nadie. Suiza igualó el marcador, empujó físicamente, ganó duelos, obligó a Argentina a abandonar cualquier comodidad. Lionel Scaloni fue el primero en reconocerlo después del encuentro. No estuvimos en nuestro mejor nivel, pero siempre somos capaces de encontrar una marcha más. No era una excusa, era una declaración de identidad. Ese día, Argentina descubrió algo: no necesitaba jugar perfecto para seguir viva, necesitaba creer. El Cuti lo resumió mejor que nadie al terminar el partido: parece que no podemos ganar sin sufrir. Y curiosamente, esa frase dejó de sonar como una crítica y comenzó a sonar como un orgullo, porque mientras España intentaba evitar el caos, Argentina aprendía a vivir dentro de él. Entonces llegó Inglaterra, quizá el examen más difícil del torneo. Durante buena parte del encuentro, Argentina parecía lejos de su mejor versión. Anthony Gordon adelantó a los ingleses. Los minutos pasaban, las cámaras enfocaban a Messi. No corría, no protestaba, solo observaba, como si estuviera esperando algo. Y entonces pasó, no una genialidad, sino una decisión. Argentina adelantó sus líneas, comenzó a presionar más arriba. Enzo Fernández encontró el empate, y cuando el estadio empezaba a prepararse para los tiempos extra, Messi levantó la cabeza, vio el movimiento, esperó el instante exacto y encontró a Lautaro Martínez. 2 asistencias, ningún gol, pero otra vez el partido terminó dependiendo de él. Y entonces entendimos algo: Messi ya no juega como hace 10 años, ya no acelera cada ataque, ya no toca el balón 100 veces, ahora elige, camina, observa y espera. Porque sabe algo que pocos futbolistas entienden: las finales y las eliminatorias no se deciden durante 90 minutos, se deciden en un instante. Y él lleva más de 20 años reconociéndolos antes que nadie. Pero sería injusto decir que Argentina depende únicamente de Messi, porque este equipo encontró otra fortaleza: la colectiva. Después de vencer a Suiza, Nicolás Tagliafico explicó el verdadero secreto del equipo: no ganas partidos solo jugando bien, también los ganas luchando hasta el final. Después de eliminar a Inglaterra, Messi fue preguntado por otra remontada, y respondió con absoluta tranquilidad, como si todo hubiera sido inevitable, porque para él, la resiliencia de este grupo ya no sorprende a nadie dentro del vestuario. Ese es el mayor peligro de Argentina: no su talento, no su historia, sino su convicción. Nunca sienten que están derrotados. Hay mundiales que pertenecen a una generación y hay mundiales que pertenecen a unas cuantas personas, porque las ideas necesitan líderes y esta final está llena de ellos. Hace 20 años, Lionel Messi era un chico que debutaba en un mundial. Nadie imaginaba que ese adolescente tímido terminaría disputando 6 Copas del Mundo. Hoy, a los 39 años, ya no juega igual, y quizá esa sea su mayor virtud. Antes intentaba decidir todos los partidos. Ahora, elige exactamente cuál es el momento que merece ser decidido. Durante la semifinal frente a Inglaterra, no marcó. Ni siquiera fue el futbolista que más tocó la pelota. Pero cuando Argentina necesitó cambiar la historia, apareció.
Los grandes futbolistas cambian partidos, las leyendas cambian épocas, y Messi está a 90 minutos de intentar algo que ningún campeón defensor consigue desde Brasil en 1962. No necesita otra copa para demostrar quién es, pero sí puede utilizarla para cerrar la historia más extraordinaria que el fútbol haya visto. Mientras Messi intenta cerrar un capítulo, otro futbolista apenas está escribiendo el primero. Lamine Yamal nació cuando Messi ya comenzaba a hacerse un nombre en el Barcelona. Creció viendo videos del argentino, ahora va a enfrentarlo. Pero reducir a Lamine a el heredero de Messi sería injusto, porque España no necesita que sea otro Messi, necesita que siga siendo el primer Lamine Yamal. Luis de la Fuente confirmó antes de la final que las molestias sufridas tras la semifinal no cambian la confianza que tiene en él y que espera contar con el joven extremo para el partido decisivo. Hay jugadores que llaman la atención cuando tienen el balón. Rodri la llama cuando no la tiene, porque mientras el resto mira la jugada, él ya está pensando en la siguiente. No corre desesperadamente, no necesita hacerlo, siempre parece llegar antes. España juega a la velocidad que marca Rodri. Si él acelera, todo el equipo acelera. Si él pausa, 22 futbolistas parecen obedecerle sin decir una palabra. Si Rodri representa el equilibrio, Enzo representa la rebelión. Nunca deja de pedir la pelota, nunca deja de correr, nunca deja de aparecer. Fue él quien devolvió la esperanza frente a Inglaterra cuando parecía que el campeón estaba a punto de caer. Y quizá eso explique por qué Scaloni confía tanto en él, porque no juega únicamente con los pies, también juega con el carácter. Su gol del empate abrió el camino para la remontada que llevó a Argentina a otra final mundialista. Ahora, la historia da un giro inesperado, porque quizá el duelo más fascinante de toda la final ni siquiera esté dentro del campo. En 2017, un exfutbolista argentino viajaba a España para obtener su licencia de entrenador. Entre los profesores que participaron en su formación, había uno llamado Luis de la Fuente. Años después, el alumno y el maestro volverán a encontrarse, pero esta vez ninguno dará la clase, los dos intentarán levantar la Copa del Mundo. Dos entrenadores, dos amigos, dos maneras distintas de entender el juego. Uno cree que el control termina imponiéndose, el otro aprendió que, incluso cuando el partido parece escaparse, todavía puede encontrarse un camino hacia la victoria. Y ahora les queda una última decisión, la más importante: cómo derrotar al otro. ¿Qué ocurrirá cuando el equipo que mejor controla el fútbol se enfrenta al equipo que mejor sobrevive al caos? Porque ahí empieza realmente la final. Hay algo curioso sobre las finales. Durante semanas hablamos de tácticas, de estadísticas, de posesión, de sistemas, de nombres, pero cuando el árbitro hace sonar el silbato, todo eso desaparece. Porque una final nunca pertenece a los analistas, pertenece a los futbolistas capaces de soportar el peso de la historia. Cada Copa del Mundo deja una fotografía que termina viviendo para siempre. El gol de Iniesta, el abrazo entre Maradona y la copa, Pelé sobre los hombros de sus compañeros, Messi levantando finalmente el trofeo en Qatar. Nadie recuerda todos los pases, nadie recuerda cada estadística. El tiempo borra casi todo, excepto a los campeones. España está a un solo partido de volver a la cima del fútbol. Han pasado 16 años desde aquella noche en Johannesburgo. Una segunda estrella colocaría a España junto a Francia y Uruguay con 2 títulos mundiales, confirmando que la generación nacida tras la Eurocopa encontró también su lugar en la historia del fútbol. Pero al otro lado, la historia todavía puede ser más grande. Argentina no pelea únicamente por otra copa, pelea por entrar en un grupo reservado para muy pocos, porque ningún campeón del mundo ha conseguido defender el título desde el Brasil de Pelé en 1962. 74 años. Generaciones enteras de futbolistas lo intentaron. Alemania no pudo, Francia tampoco. Ahora, la oportunidad pertenece a Argentina. Y quizá eso explique por qué esta final es diferente. No enfrenta solamente 2 selecciones, enfrenta 2 maneras de permanecer en la memoria. España quiere demostrar que el fútbol todavía puede dominarse, que el orden, la paciencia y una idea colectiva siguen siendo suficientes para conquistar el mundo. Argentina quiere demostrar exactamente lo contrario, que incluso cuando todo parece perdido, la fe, el carácter y la capacidad de levantarse, una vez más, pueden escribir la historia. Y entonces aparece una imagen imposible de ignorar. Hoy, el primero podría estar disputando el último partido mundialista de su vida, y el segundo, el primero. No es solamente el pasado enfrentándose al futuro, es el instante exacto en el que una generación entrega el testigo.
sin saber todavía si realmente ha llegado el momento de soltarlo. Dentro de unas cuantas horas, más de 80,000 personas ocuparán sus asientos, millones seguirán el partido desde sus casas, y durante 90 minutos el mundo dejará de mirar cualquier otra cosa, porque hay partidos importantes, hay partidos históricos, y luego están las finales del Mundial. Quizá España levante la segunda estrella, quizá Argentina consiga el bicampeonato que parecía imposible, quizá Messi escriba el último capítulo de su leyenda, quizá Lamine comience la suya, todavía no lo sabemos. Y precisamente por eso, el fútbol sigue siendo el deporte más extraordinario del mundo, porque incluso después de estudiar cada táctica, cada estadística, cada declaración, cada entrenamiento, la respuesta continúa escondida esperando sobre un campo de fútbol. 90 minutos, una copa, dos caminos y una historia que todavía no conoce su final, porque el fútbol nunca se explicará solo con un marcador.